Buenas tardes, mi nombre es Carla Rosso. El presente trabajo es para la materia Antropología, fase 2, Cultura como concepto antropológico, presentado el profesor Carlos Francisco Covaleda. El primer interrogante que vamos a trabajar es la cultura en el ámbito de la antropología. Indudablemente, nuestra identidad está determinada por la cultura. Por ello, trabajamos y sabemos que está en el entorno etnográfico que se nos presenta. Debemos trabajar unos aspectos importantes para identificar esta cultura en el ámbito de la antropología y son el comportamiento de un grupo, cómo un grupo responde a un comportamiento único, cómo la vida social se desarrolla dentro del grupo, las reglas que complementan cada uno de nuestros grupos y por lo tanto con ello podríamos definir la cultura como la información de creencias, culturas que se nos transmiten de generación en generación y por lo tanto ayudan a proporcionar al hombre y a comprenderse a sí mismo entre el entorno que lo rodea. Hay dos conceptos de cultura que encontramos y que son muy importantes de definirlos. Una, por un lado, es cómo es el comportamiento del ser humano frente a su grupo y cómo se identifica, ya sea política, cultural o física. Es decir, cuando un grupo étnico se pinta su cara para identificarse del uno del otro. Lo político, qué van a manejar y cuáles son las jerarquías que se manejan dentro de ellas y todo el entorno social que los van a identificar los unos de los otros. Por otro lado tenemos la cultura que es considerada en su abstracción, es decir, cuando un grupo se identifica por sus objetos, ya sea porque el chamán va a llevar un palo o porque ellos se van a identificar unos de otros con sus objetos o costumbres que ellos los identifican los unos de los otros frente a sus pautas. Otro concepto que vamos a manejar, otra interrogante, es el concepto central para la antropología. Frente a este tema, decimos que la cultura es un concepto central porque a través de este se determinan las características. Son las características de un individuo por sus costumbres, cómo se desenvuelven, cómo se hacen entender. Y pues en este orden de ideas es entender cómo a través de la antropología el sentido de las acciones y de las actividades que se realizan en diferentes grupos. Ahora bien, ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Y frente a este tema podríamos decir que se han pronunciado varias personas y varios doctores sobre este tema, como lo ha sido el doctor Taylor y el doctor Edward Hubbles, sobre cómo definen ellos la cultura. Estos antropólogos enfocan esta transformación como un resultado de lo que ha sucedido por la transformación del día a día y de las generaciones y generaciones, como lo podemos ver, la transformación de culturas, de formas de vida, de forma de actuar de las personas, las religiones, incluso la tecnología ha sido una de las pautas más importantes para entender este tema y es cómo la transmisión de estos conocimientos hacen la mejor adaptación al ser humano. Si bien va todo de generación en generación, como hablábamos ya de la cultura, pues ello también tiene una adaptación para el día a día frente al medio ambiente y frente a sus creencias. Por eso es tan importante el enfoque teórico de la antropología frente a esta transformación.
sin dejar de lado obviamente lo que nosotros nos enseñan y esas costumbres que nosotros tenemos. La diferencia entre cultura y sociedad pues ha sido una de las terminologías que tienden a confundirse. Por su lado, hay que tener siempre en cuenta que la sociedad es el grupo pequeño de personas que se relacionen de una forma constante y que por lo tanto podríamos decir que la cultura por su lado es esa creencia de generación en generación que nosotros siempre hemos tenido y que por lo tanto pues ha trascendido de generación en generación y que se ha adquirido pues por un grupo de personas. Entonces por eso la diferencia entre sociedad y cultura, teniendo siempre en cuenta pues que la sociedad es el grupo de personas grande, sí, que se interactúan, y la cultura es esas costumbres y esas creencias o pautas que nos dan día a día, de generación en generación. Por último vamos a trabajar el tema de terminología, 3 conceptos importantes que nos pautan acá y nos pauta pues la guía sobre todo, que es el etnocentrismo, enculturación y relativismo cultural. Etnocentrismo pues es a través del cual una persona es vinculada a las creencias de su etnia. Así pues podríamos mencionar que es como se califica las creencias, el lenguaje y las diferencias que nos diferencian de una cultura con la otra. Enculturación, como ya habíamos hecho referencia, son esos comportamientos y conocimientos que nosotros en nuestra cultura de generación en generación hemos partido o hemos aprendido para poder desarrollarnos en una sociedad. Frente al relativismo cultural se afirman pues las causas positivas y negativas. Es esa actividad que nos produce cuando se da un enfrentamiento entre culturas y pues consiste en analizar cada cultura desde un punto de vista objetivo y no subjetivo. Muchas gracias, una feliz tarde.